Yo creo que nosotros necesitamos un enamoramiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos aprendernos a enamorar del Espíritu Santo. Y esta tarde pues vamos a hablar de eso. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, quiero que despeguemos ahí. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Mire qué hermoso este pasaje, hermanos. Nos lleva a una profundidad de conocer esa plenitud del Espíritu Santo. Dice el pasaje, léalo conmigo, dice toda la Escritura. Diga conmigo, toda la Escritura. Cuando dice toda la Escritura, está hablando de Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta que termina Apocalipsis 22, 22 o 21 ahí, ¿verdad? Toda la Escritura, dice, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Es inspirada por Dios. Y es útil, dice, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En justicia de Dios, ¿verdad? No justicia humana, porque la justicia humana es corrupta, ¿verdad? Pero la justicia de Dios es perfecta. Entonces dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mira el verso 17, dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea ¿qué? Perfecto. La palabra perfecto no significa perfecto en que no tenemos errores, sino habla de una persona madura, que haya alcanzado los niveles más altos de espiritualidad. Eso se refiere a la palabra perfecto, una persona que ha alcanzado los niveles más altos de espiritualidad. ¿Cuántos quieren alcanzar esos niveles? A fin, dice, de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Mire qué tremendo, hermano. Entonces nos habla de la plenitud. ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo, es el autor de la Biblia. En 2 Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios dice que el Espíritu Santo lo escudriña. Entonces mire qué hermoso, hermanos, es vivir en esta plenitud de su presencia. En esta plenitud de su presencia. Yo creo que en las iglesias hay una gran crisis de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Hay una crisis tremenda. Si no conocemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a vivir en su plenitud? Hay algunas razones por qué no vivimos en la plenitud del Espíritu Santo. Y una de ellas está en Efesios 4:30. En Efesios 4:30. Ahí está una razón. ¿Por qué no vivimos en la plenitud del Espíritu Santo? ¿Qué dice ese pasaje? Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual dice, fuiste sellados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención, o sea, hasta que Cristo venga por su iglesia. Dice que fuimos sellados. La idea que da ahí el escritor es que cuando mi papá tenía ganado, cuando él le ponía el fierro a un novillo que estaba, ¿verdad?, joven, él le ponía un fierro así caliente, que ese sello no se podía borrar. Le arrancaban el pedazo de carne y ahí estaba la señal. Y en ese fierro estaban las iniciales de mi papá. Que si esa vaca la encontraban en el camino, así es de los mártires allá la vaca. Y se la traían. Esa es la idea que da. Y fuiste sellado, dice, hasta el día de la redención. Pero dice que ¿qué podemos hacer con el Espíritu Santo? Lo podemos contristar. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, no podemos vivir en su plenitud. El Espíritu Santo, hermanos, es bien especial, ¿verdad? Hay esposas que son bien especiales. Con cualquier cosita uno las puede dañar o las puede ofender, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo así es, dice, y no contristéis al Espíritu Santo,
por el cual fuiste sellado, dice, hasta el día de la redención. Entonces, hermanos, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo cuando tenemos pecados no confesados, cuando tenemos pecados escondidos, cuando mentimos. ¿Cuántas mujeres le mienten al marido? No hay esa. ¿O cuántos maridos le mienten a la mujer? ¿Dónde estás, viejo? Y voy, mi amor, ya voy a llegar, no se preocupe, ando trabajando, tranquila. Es que sentí palpitados en mi corazón como que andas en malos pasos. No, mi amor, aquí estoy. ¿Verdad? Entonces dice que podemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fácil de ofenderlo, hermano. Es fácil de ofenderlo. Cuando vivimos una doble vida, podemos contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando no somos sinceros, podemos contristar al Espíritu Santo. Cuando hay mentiras, cuando hay engaños, ¿verdad? Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, podemos contristar al Espíritu Santo y parece que no está en nosotros, pero sí está. Lo único que está triste. Y una persona triste no tiene ganas de servir. Una persona desanimada no tiene ganas de servir. Y el Espíritu Santo se pone triste en nosotros. Él dice, te quisiera usar. Quisiera hacer cosas grandes a través de tu vida. Pero tus hechos me hacen estar triste. ¿Verdad? Jesús dijo, a la verdad el Espíritu está dispuesto, dijo, pero la carne es débil. El Espíritu Santo quiere venir a la iglesia, pero la carne te arrastra para allá para bailar la Macarena. La carne te arrastra para los entretenimientos del mundo, ¿verdad? Y eso contrista al Espíritu Santo. Escuchaba la anécdota de ese joven que andaba decepcionado y se fue para la cantina. Quería irse al mundo. Llegó ahí al mostrador de la cantina. Estaba un borracho. Y lo volteé a ver. Le dijo, joven, tú tienes cara de aleluya, le dijo. Vete para la iglesia. Qué tremendo. El joven quería volver al mundo. Pero Dios usó hasta un impío, hermano. Porque si es necesario que Dios es un impío. Si Dios usó una mula para hablarle a un profeta, imagínense. ¿Cómo no va a usar a un borracho para decirle, joven, ¿qué estás haciendo aquí? Tú estás muy guapo, estás joven para andar en este business de una vida ya perdidamente. Vete para una iglesia, tú tienes cara de aleluya. Qué tremendo, hermano. Entonces lo podemos contristar. Imagínense. Ahora, la segunda razón, ¿por qué no vivimos en la plenitud del Espíritu Santo? Está en primera de Tesalonicenses 5:19. ¿Por qué no experimentamos la plenitud del Espíritu Santo? Hermanos, hoy tuvimos una probadita aquí a través de una adoración tan hermosa, ¿verdad? Pero mire la segunda razón, dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Cómo dice en el primero? No contristéis al Espíritu. Aquí dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Sabe cómo podemos apagar el Espíritu, hermano? Que a veces Dios te dice, quiero que hagas esto para mí, y tú haces oídos sordos. A veces el pastor te dice, hermana, quiero que seas maestra de escuela dominical. ¿Dónde está Gamaliel? Aquí está Gamaliel. Gamaliel ahora es el que va a trabajar aquí repartiendo cajas de comida. Y la hermana Marta lo afligió ahí porque le dijo, hermano, tiene que entregar un reporte ahora y todo eso. Y me dijo, pastor, yo no soy mucho de eso, ¿verdad? Y tengo que ir a traer las cajas de comida, no tengo carro. No, tranquilo, le digo, yo las voy a ir a traer, la hermana te va a enseñar y tú vas a hacer. Ah, entonces así sí, me dijo, ¿verdad? Te vamos a entrenar, le digo. Pero hay gente, hermanos, que Dios llama para repartir cajas de comida. Ah, no, pastor, cajas de comida. Cantar sí, yo quiero cantar. No, tienes que comenzar repartiendo cajas de comida. Mire el que está a su lado y le, ¿te hablan a ti o a mi hermano? Porque todos quieren cantar en el grupo. Bueno, no todos. Entonces hay que comenzar repartiendo cajas de comida. Amén. Para llegar al éxito
no se llega en helicóptero, hay que subir por las escaleras. ¿Cuántos pisos subimos hoy, Elisa? ¿Cuántos pisos subimos hoy? Según la aplicación, hoy fuimos con Eliazar, con Edwin, con el Super, con Gamaliel a las 6 de la mañana y subimos 146 pisos. Así, mire, para arriba. 2 horas y media de ejercicio. O sea que Eliazar ya va a tener la cinturita de Talía también. Gloria a Dios. A ver si levanta mañana. Hoy cayeron 2 víctimas más, Eliazar y Gamaliel. Estamos orando por el hermano Jesús Ojeda, por Wilito, ¿verdad? Hermano Galindo, estamos orando. Hermano Willy, ya. Brian, ya. Sí. Hermana Rosa. Entonces, dice el pasaje, no apaguéis el espíritu. Hermano, mire, con Alex fuimos el Super a limpiar las fosas sépticas del campamento. Y eso es asqueroso. Y a veces Dios te pide eso, ¿verdad? A veces Dios te lo pide. Dios te va a pedir cosas que hagas que a ti no te gustan. Pero si Dios te las pide, tenés que hacerlo. Dígale que está a su lado, si Dios te pide algo, hacerlo, hermano, aunque no te guste. ¿Sí o no? Dice, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo se le puede contristar cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero a veces Dios te va a poner un llamado y no te va a dejar dormir y no te va a poner paz. Vas a vivir incómodo hasta que vuelvas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Sabe por qué Jonás, hermanos, tuvo que ir a Nínive? Aunque Dios usó la panza de un pez para llevarlo hasta la playa, se ahorró el boleto. Dicen que ese pez tuvo que haber nadado 5 días para llegar a Nínive, porque estaba lejos. Y Jonás iba huyendo del llamado de Dios. Pero del llamado de Dios no puedes huir, hermano. Tarde que temprano tenés que servirle a lo que Dios te llamó. ¿Alguien dice ven conmigo? Cuando dijeron los marineros, alguien aquí tiene que confesar sus dioses, porque alguien aquí, por la culpa de alguien, es que esta tempestad se ha levantado. Y Jonás dijo, yo soy fugitivo de Jehová. Yo soy el culpable de Dios. Soy hebreo, soy profeta de Jehová y voy huyendo del llamado de Dios. Láncenme a las aguas. Pero ya Dios tenía un gran pez preparado para llevar a Jonás donde Dios lo mandó. Hermano, si usted no quiere ir en avión, si no quiere ir en helicóptero, si no entiende el llamado de ir en carro, si no entiende el llamado en que sea ir a pata, dicen en mi país, ¿verdad? Dios ocupará una ballena para llevar. Bueno, no fue ballena, fue un gran pez, dice la Biblia. Pero Jonás apagó el espíritu, pero Dios lo volvió a encender. Así que no apaguéis el espíritu, hermanos, porque Dios te lo va a encender tarde que temprano. Es mejor obedecer a Dios, como Samuel, que dijo, habla Jehová porque tu siervo oye. 3 veces le habló Dios a Samuel. Vale, que Samuel tenía un mentor. Tenía un mentor y el mentor le dijo, si vuelves a oír esa voz, di, habla Jehová porque tu siervo oye, heme aquí. Y Samuel fue profeta, fue rey y fue también sacerdote. Tremendo hombre de Dios. Deja, hermanos, que el Espíritu Santo tome tu vida. Que tome posesión de ti. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, donde el Espíritu Santo vive. Somos el templo de Dios. La misma unción que se derramó sobre Jesús es la misma unción que Dios puso en nosotros. La misma unción. Vivir sin el Espíritu Santo. Diga conmigo, vivir sin el Espíritu Santo.
es vivir en derrotas y vivir en fracaso. Si no vivimos, hermanos, en la plenitud del Espíritu Santo, vamos a vivir en derrota y vamos a vivir en fracaso. Juan 15:5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, todas las bendiciones de nosotros, este es el epicentro donde brotan. Esos niñitos que ven aquí ustedes, que allá los están entrenando, ¿verdad? Este equipo de jovencitas y jovencitos, ¿verdad? Ellos, hermanos, desde ahorita Dios los está preparando para que sean los tremendos siervos de Dios que vienen en el futuro. Pero Dios tiene un propósito para ellos. Vivir sin el Espíritu Santo es vivir en fracaso, es vivir en incredulidad. El día que la iglesia aprenda, y escuche bien esto, el día que la iglesia aprenda a vivir en la plenitud del Espíritu Santo, los predicadores que predicamos aquí seremos poderosos. El día que la iglesia aprenda a vivir en la plenitud del Espíritu Santo, los músicos y los cantantes que cantan aquí serán poderosos. El día que la iglesia aprenda a vivir en la plenitud del Espíritu Santo, hermanos, aquí habrá una iglesia poderosa. Toda la gente que viene aquí es tocado por Dios. Es tocado por Dios. Y la gente se va a quedar, sea por la prédica del pastor, se va a quedar sea por la alabanza, o se va a quedar por el tipo de miembro que la iglesia tiene. Si todos somos amables, hermanos, esa gente no se va. Aquí dicen, hay amor en esta casa. Hay amor en este lugar. Entonces, Dios nos ha llamado a esa plenitud donde su presencia habita. Tu vida tiene que ser diferente, hermano. Tú ya no eres del montón. A ver, dígale a alguien ahí, unos tres, dígale, tú ya no eres del montón, hermano. El diablo te va a decir que te va a hacer la vida imposible y que no vales nada. Sáquele la lengua. Dígale, diablo mentiroso. Hay un canto que usted que dice, el diablo me dijo que yo iba a fracasar y también me dijo que me iba a derrotar. Entonces vine yo y le dije a mi Señor, me dijo que le diera esta razón. Diablo mentiroso, eres un payaso, verme fracasar quieres, mas no lo verás, no. Entonces el diablo es un mentiroso. Usted ya no es del montón. Vuelvo a decir lo que está a tu lado, usted ya no es del montón. ¿Cómo dijo Jesús que somos nosotros? Real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted quiere vivir la vida en victoria? Vivamos en la plenitud del Espíritu Santo, hermano. Mire lo que Dios le dijo a Samuel. En 1 Samuel 2:35. Dios está dando testimonio de Samuel aquí. Dios está dando testimonio de Samuel. 1 Samuel 2:35. Mire qué pasaje más hermoso este, hermano. Léelo conmigo. ¿Qué dice? Está hablando Dios. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido de vez en cuando. ¿Cuándo? Todos los días. Dios agarró a Samuel, lo escogió, porque Samuel tomó la decisión de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Hermano, vivir en la plenitud del Espíritu Santo no es decisión de Dios, es decisión suya y mía. ¿Estamos de acuerdo? Samuel tomó esa decisión de que era un niño, de vivir en la plenitud del Espíritu Santo, y Dios dijo, yo me voy a suscitar un hombre, un sacerdote. Todos somos sacerdotes de Jehová. Dios dijo allá en Éxodo 19:6, dijo, ustedes me serán un reino de sacerdotes, de gente santa, y ustedes harán la diferencia en todas las naciones, porque serán un sacerdocio santo. Por eso el apóstol Pedro dice, sed
santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué decimos otra vez? No me mire a mí, hermano, yo soy muy sinvergüenza, mire a Jesús. Usted ya no es sinvergüenza, hermano. Somos hijos de Dios. Ya no practicamos el pecado. Pecamos sí, pero ya no practicamos el pecado. Cuando pecamos nos sentimos sucios, miserables, corremos a la presencia de Dios. Y el Señor te levanta, te restaura, te limpia. Como decía el canto, restáurame, libértame, ¿verdad? Tremendo, hombre. Hay una lucha, hermanos. Miren Gálatas 5, 16 y 17. Hay ahí una lucha interna en nosotros. Una lucha interna que nos impide vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí el escritor. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Andad en qué? Está hablando de un presente continuo. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermanos, nos impiden vivir en la plenitud. Mire el 17. Porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso Pablo encuentra una lucha. Y él dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, dice, eso hago. En sus primeros años de caminar con Dios, Pablo se encontró una lucha interna en su vida. Que quería hacer la voluntad de Dios, pero también quería hacer la voluntad de la carne. Y Pablo tuvo que tomar una decisión. Dijo, con el Espíritu serviré a mi Dios. Y la carne la crucificaré en su presencia. Por eso dijo él, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué tremendo, hermano. Entonces es una pelea interna. Es una pelea interna. Me gustó lo que dijo un predicador. El culto comienza, dijo, cuando salimos de estas cuatro paredes. Ahí comienza el culto. Nosotros salimos de aquí, salimos contentos ya. Pero el culto comienza, hermanos, cuando salimos de estas cuatro paredes. Aquí todos somos cristianos. Allá afuera lo dudo. Allá afuera donde tenemos que probar si verdaderamente vivimos en la plenitud del Espíritu Santo o no. Los discípulos dijeron, qué dura es esta palabra. Claro, es dura. Hay gente que se enoja. Se me fue de aquí en la iglesia a mí. Porque yo dije una vez, no te juntes, ¿verdad?, con los comelones de carne. Los hermanos me gustaban con los comelones de carne. Y pastor dijo, y usted lo dijo por nosotros. Camán, hermano, aquí está el versículo, le dije. No los pude traer de regreso a la iglesia. No los pude traer. La Biblia es dura, hermano. Y como dijo alguien ahí, cuando la Biblia te ofende, ¿por qué vamos a pedir perdón? Si es la palabra de Dios. Salmo 32, 9 dice, no seas como el caballo, dice. Imagínense, hermano. Qué regañada más santa, ¿eh? O como el mulo, dice, que no entienden, que necesitan ponerle freno en los dientes para que regresen a Dios. ¿Se acuerdan de mi mamá? Las mamás siempre mencionan los nombres de todos los hijos. Vos, hipote, vos, güiro, vos acá. Y yo decía, ¿quién le llamará? Al final dice, vos, animal. Porque hay que mencionarles el animal, decía mi mamá, para que entiendan. Siempre nos decía burro, ¿verdad? ¿Por qué hay que mencionarles el animal para que entiendan? Hermano, ¿por qué Dios tiene que tratarnos como un animal para que entendamos a veces? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan rebeldes? ¿Por qué nos gusta vivir como el salmón contra la corriente? Que todo el tiempo camina en crisis ese animal. Con una alma herida, sangrando, porque siempre camina contra la corriente. No espere, hermanos, que nos vaya bien en la vida si caminamos contra la corriente. Este es el consejo de Pablo a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva aprendió a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Mire, la palabra plenitud significa alcanzar el poder y permanecer en él. Eso significa plenitud. Alcanzar el poder y permanecer en él. Recibir el Espíritu Santo es fácil.
Vivir en Él es difícil. Que Él viva en nosotros es difícil. Ser cristiano, hermanos, es abrirle la puerta a tu corazón al Señor, Dios te perdona. Pero mantener esa unción es lo difícil. Por eso es que cada año en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que llevar los pecados de él y los del pueblo al lugar santísimo. Y si el sacerdote andaba torcido, ahí nomás caía calcinado en la presencia del Señor. Y el pueblo estaba afuera, esperando de rodillas que Dios no matara al sacerdote y que perdonara el pecado del pueblo. Y el sacerdote entraba con un vestido, con una vestidura donde tenía campanitas y con un lazo. Con un lazo, porque si el sacerdote andaba torcido, hermano, nadie podía entrar a sacarlo al lugar santísimo. Lo hacían jalado con el lazo. 2 hijos de Aarón quedaron calcinados en el lugar santísimo, porque no vivieron en la plenitud del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! La iglesia primitiva descubrió el poder del Espíritu Santo, porque Dios no es Dios solo de judíos, hermano. Dios no es Dios solo de americanos, Dios es Dios de hispanos también. Y Dios quiere hacer algo grande con los hispanos. Grande, grande, grande. Entonces, cuando yo llego a su casa suya y le pido un vaso de agua, ¿cómo me lo va a dar? ¿A la mitad o hielo? Hielo. Así es Dios. Cuando Dios te dio el Espíritu Santo, te lo dio todo. ¿Por qué yo me voy a vaciar si Dios me llenó del Espíritu Santo cuando yo vine a Cristo? Dios está interesado, hermano, que California vuelva a ser lo que fue hace 100 años. El gran avivamiento de Azusa. Aquí en Los Ángeles, una calle llamada Azusa. Los bomberos llegaban, hermanos, a apagar el incendio, pero no era incendio, es que la gloria de Dios había descendido. El gran humo salía, hermanos, de esa casa y los bomberos corrían porque se estaba incendiando. Pero es que ahí habían hombres y mujeres que querían vivir en la plenitud de Dios. Está escrito ahí la historia cuando usted va ahí, ¿verdad? Un pastor bautista con un pentecostal se unieron para que California fuera diferente. Dicen que hace 100 años, hermano, el estado más visitado era California. Toda la gente que quería un milagro de Dios le decía, ve a California. Las iglesias de California son poderosas. La gente venía a California, visitaba California, porque había un avivamiento poderoso en California. ¡Qué tremendo! Avivamientos. California era un estado respetado por el ministerio del Espíritu Santo. Cuando usted quería escuchar una predicación poderosa, usted tenía que ir a California. ¡Qué increíble! ¡Qué poderoso! Todo el mundo decía, vamos a California. Dios necesita recuperar, hermano, lo que California era cuando el Espíritu Santo se manifestaba aquí en California. Su poder era de acuerdo a la necesidad. Hay escritos que dicen que hay gente que entraba, hermanos, sin manos y salía con manos. Hay escritos, hermanos, que hay gente que entraba sin un pie y el pie le nacía. Porque toda la iglesia vivía en la plenitud del Espíritu Santo. El ministerio de alabanza cantaba, hermanos, y los enfermos se levantaban de las sillas de ruedas. Aún el ministerio de alabanza estaba en la plenitud del Espíritu Santo. Que nosotros escuchamos eso ahora y se nos hace difícil creer. Dios tiene que restaurar eso. De vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios tiene el poder de poner el mundo entero a que lo adore. ¿Alguien cree eso conmigo? Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios tiene el poder de poner el mundo entero. Por eso en el Salmo 149 dice, la doncella, el soltero, el casado, los montes, los animales, todos te adorarán. Increíble. Dios tiene el poder para poner el mundo entero, para que nosotros todos caigamos bajo ese poder. Entonces, hay una gran necesidad que nos aprieta de buscar ese poder, hermano. Por eso este mes hemos estado en ayuno.
todo este mes de enero. No sé quiénes nos han apoyado en ese ayuno. Espero que toda la iglesia, ¿verdad? Espero que cultivemos, hermanos, entre semanas una búsqueda, que sea un día a la semana para apartarnos para Dios en ayuno. Dios quiere hacer algo grande contigo. Contigo. A ver, dígaselo a alguien. Dios quiere hacer algo grande contigo, hermano. Amén. En Ezequiel capítulo 37, versículo de 4 al 8. Miren lo que Dios profetiza. Parece que este pasaje se escribió, hermano. Dice que Dios le dijo al profeta, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios agarra a un hombre que vive en la plenitud del Espíritu Santo y lo lleva a un valle que está lleno de huesos secos. Y Dios le dice, ve al valle ese y quiero que le profetices a esos huesos secos. Y esto le vas a decir. Mira el verso 5. Dice, así ha dicho Jehová. ¿Se imagina usted, hermano? Va a un lugar donde ha habido una gran matancina de gente hace años. Ya los huesos están secos. Y Dios le dice, vaya y profetice a esos huesos secos. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos secos. Aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Qué tremendo es nuestro Dios. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Mire qué tremendo. Ese pero. Qué tremendo. ¿Verdad? Que Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado esto. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado esto. Pero no hay vida del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el gran caos de la iglesia. Y Dios levanta a Ezequiel para profetizarle a esos huesos secos que vivamos en una vida del Espíritu Santo, hermano. Y usted mirará cómo California volverá. Por eso dice en Jeremías 6:16, Dios le hace un llamado a la iglesia, no al impío, a la iglesia, que la iglesia se vuelva a vivir esa vida del Espíritu Santo. Yo tengo la fe en Dios que un día esta iglesia se va a llamar la iglesia del Espíritu Santo, ¿verdad? No por un título del mundo, sino que Dios se lo ponga. Que la gente diga, en esa iglesia sí se ve el poder de Dios. Miren lo que dice Dios a través de Jeremías. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaré. Dios le está diciendo a su pueblo, vuelvan a la senda antigua, vuelvan al Pentecostés, donde la iglesia primitiva, hermanos, llenó toda Jerusalén del poder de Dios. Dice en el libro del Talmud, que es un libro muy especial para los judíos, que en la iglesia primitiva hasta los niños profetizaban, las niñas profetizaban. Las maestras les enseñaban en escuela dominical a citar muertos. Les enseñaban a amar la presencia de Dios, a amar la gloria de Dios. No se podía enseñar de otra cosa, porque era un mover de gloria. Qué increíble, hermano. Necesitamos nosotros volver a ese centro. Necesitamos volver a ese poder. Necesitamos volver a esos tiempos. Increíble. Tenemos que a través de todas las generaciones Dios ha movido su Espíritu Santo sobre toda raza humana. Dios nunca ha dejado de hablar. Nosotros hemos sido los sordos, pero Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado. Miren Mateo 3, 10 y 11. En Mateo 3:11 nada más, 3:11. Miren lo que Juan el Bautista dice. El Espíritu Santo tiene dos funciones. Diga conmigo, dos funciones. El Espíritu Santo tiene dos funciones en la iglesia. Cuando Juan bautiza, dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Espíritu Santo tiene dos funciones. Te bautiza para darte poder, para hacer la obra de Dios, para ganar almas, para sanar enfermos, para predicar la palabra con poder, para tener respaldo de Dios. Pero también la otra función del Espíritu Santo es que Él viene como fuego para quemar todo el lastre del pecado que quedó en nosotros. Porque cuando vienes a Cristo, Dios te perdona. Pero ahora va a comenzar en ti una obra, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, cuando nosotros vivimos en la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Viene el pecado y te atrapa, pero el Espíritu Santo quema ese pecado. Viene la enfermedad y te atrapa, pero el Espíritu Santo quema esa enfermedad. Viene la disolución, viene el desánimo, viene el estrés a atacarte, pero el Espíritu Santo quema esa miseria. A nosotros nos mandaron una revista de la convención que el 70% de los pastores se mueren de un stroke. El 70% de los pastores. Yo puse mis manos con aceite y yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús yo reprendo esta mentira de Satanás. El pastorado no es una carga, es un privilegio, hermano, que ni el presidente de esta nación lo tiene. Yo tengo uno de los privilegios más grandes que el ser humano puede tener en este planeta Tierra, que me reconocen por ministro de Jehová. La gente me dice, ¿cuál es su profesión? Soy ministro del Evangelio de Jesucristo. Y algunos me respetan, ese nombre se respeta. Un día un señor ahí me estaba hablando un poco pesado cuando me dijo, ¿qué hace usted? Soy ministro del Evangelio de Jesucristo. Oh, perdón. Inmediatamente hubo un respeto. Entonces, mire qué tremendo, hermanos. Volvamos, dice Dios, a la senda antigua y andad por ella. ¿Se acuerdan, hermanos, los días recién convertidos nosotros? Mire, hermano, yo llegaba el lunes a la iglesia y qué triste yo porque no había culto. Yo llegaba el martes recién convertido. Mi pastor me cerraba la puerta y yo me quedaba afuera con mi esposa y aquí quedémonos, mi amor, un rato de eso. Hermano, yo quería que hubiera servicio todos los días. Mis hijos vivían en la iglesia los 7 días de la semana. Yo trabajaba, hermano, y yo llegaba al trabajo y yo decía a mi esposa, vamos a dar una vuelta a la iglesia. Y ahí nos sentábamos en una yarda, comprábamos un pollo loco y ahí comíamos. A veces el pastor me metía para adentro, vente hijo, para adentro, ¿verdad? Era una hambre insaciable la que teníamos. Un compañero de trabajo me decía, ¿y tú qué haces el lunes? Voy a la iglesia. ¿Y el martes qué haces? Voy a la iglesia. ¿Y el miércoles qué haces? Voy a la iglesia. ¿Y el jueves qué haces? Voy a la iglesia. ¿Y el viernes voy a la iglesia? ¿Y el sábado voy a la iglesia? ¿Y el domingo voy a la iglesia? Por razón tú te llamas, me dice Saúl, iglesia. Era una hambre, hermano. ¿Y sabe qué es lo que le pido a Dios? Que nunca esa hambre se me quite. Cuando yo me siento desanimado, que no quiero predicar, le digo, Señor, un día yo te pedí que nunca quiero que se me quite esa hambre. Hermano, porque ya cuando uno se mete a esto del cristianismo, uno ya no se puede salir. Mire, meterse a esto es peor que meterse a la magia. Tú te sales del cristianismo, el diablo te mata. Por eso dice la Biblia, nosotros no somos de los que retrocedemos. Tú te metes a la pandilla de Cristo, no te puedes salir. Tú te metes a la mano de Cristo, no te puedes salir. Dice en Oseas capítulo 13, dice Dios, te escogí desde que estabas en Egipto, cuando andabas bailando la Macarena, cuando te deleitabas bailando la charanga. Te escogí, dice el Señor, desde que estabas en Egipto y te aparté para mí. Y te apartaste de mí, dice, pero te buscaré como un león. Porque Él es el león de la tribu de Judá. Te buscaré como un león o como un leopardo, dice. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre el león y el leopardo? El leopardo se sube a los árboles. Por eso Saqueo lo bajó de aquel árbol. Bájate de ahí, le dijo, porque voy para tu casa. ¿Cómo, Señor? Para tu casa voy. Cuando llegue a la casa de Saqueo, empieza Saqueo a abrir hoyos en la pared.
a sacar todo el billete que tenía. Muchachos, a todos los que les he robado 4 veces. Ah, a mí me robaste, tenga 4 veces. A mí también. Vaya. Hasta los que no les había robado alcanzaron. Sí, porque cuando hay repartición todo agarramos. Y Jesús le miró la hazaña y dijo, hoy llegó la salvación a la casa. Porque él es hijo de Abraham. Qué tremendo, hermano. Dios dice, te buscaré como león o te buscaré como leopardo. O te buscaré, dice, como una osa que ha perdido los hijos en la ciudad. Y voy a desgarrar, dijo, las fibras de tu corazón. Esa dureza la voy a desgarrar. Qué increíble, hermano. Mire, Joel 2:28 dice que cuando nosotros vivimos en la plenitud del Espíritu Santo, habla de un después. Hay un después cuando nosotros vivimos en la plenitud. Dice Joel, y después de esto, después que tú vivas, después de que tú tomes la decisión, sea de cantar, sea de servir, sea de adorar, sea de congregarte, después de esto, mire lo que va a haber un derramamiento, como el que hubo en Azusa hace 100 años, un derramamiento de plenitud. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, dice, verán ¿qué? Visiones. Verán visiones. Después de esto, después de que la iglesia se arrepienta, después de que la iglesia se arregle, después de que la iglesia viva bajo la sombra del Espíritu Santo, habrá un derramar de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Parece que nos hemos acostumbrado, hermanos, a culto tras culto, año tras año, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pero no hay una hambre de buscar al Señor. De decir, bueno, Señor, este día yo voy al servicio y voy a hacer la diferencia. Por eso dice la Biblia que el Señor anda buscando adoradores, peleadores, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Mire, en Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, quiero que vivas en mi plenitud, y lo llevó a un río. Le dice, quiero que te metas a lo más profundo de ese río, porque te he apartado para que vivas en la plenitud de mi espíritu. Qué tremendo lo que puede pasar, hermano, cuando nosotros buscamos al Señor en ese nivel. ¿Se acuerda que el rey sirio Naamán, verdad? Traía orgullo, traía carne, traía de todo, ¿verdad? Orgulloso llegó del profeta, enojado porque el profeta no salió a recibirlo. El profeta le dijo a Jesse ahí, dile al general ese, dijo que se vaya a zambullir 7 veces al río Jordán. Y aquel bravo dijo, no hay mejores ríos en mi país. ¿Cómo yo me voy a zambullir este río cochino de Jordán? Donde viene todas las aguas negras de la gente. Los pares de sufrir venden el agua bendita del río Jordán. Vaya al río Jordán allá a ver si es agua bendita. Son las aguas negras de Jerusalén. La gente quiere irse a bautizar al río Jordán allá. Algunos hasta redoblan el bautismo, pues no lo hicieron día de veras. No nos volvamos religiosos, hermano. Quiero que te zambullas, le dijo Dios, en mi río. Y uno de los soldados le dijo al general, mi señor, le dijo, pero ¿y qué pierde usted? Pues? ¿Qué le cuesta irse a zambullir 7 veces al río? Si nada pasa, nada perdió. Le dijo, pero ¿qué tal si es sangre? Y por uno de sus soldados, no porque se anda perdiendo el milagro. Mire, hermano, zambúllase en el río de Jesús. Y usted va a ver lo que va a pasar en su vida, primeramente. Usted va a ver lo que va a pasar en su matrimonio, en sus hijos. Usted va a ver lo que va a pasar en sus finanzas, en su familia. Metámonos en ese río, hermano. Jesús, cuando celebró la Pascua, dijo, si alguno tiene sed, dijo, alzó la voz. ¡Ey! Dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y de su interior, dijo, correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba, dice, acerca del Espíritu Santo. Qué tremendo. El río de Dios. Estamos, hermanos, a la expectativa de ver grandes cosas. Mire que cuando en Segunda de Reyes, capítulo 6, hay una historia que Eliseo tenía una escuela de profetas de jóvenes. Jóvenes que estaban equipándose para mandar un avivamiento sobrenatural en todo Israel. Había una escuela de profetas. Qué lindo que ahora tuviéramos una escuela
¿verdad? Pero donde nos enseña más la presencia del Espíritu Santo, donde nos enseña más la gloria. Pero los seminarios no enseñan eso. Ellos enseñan teología, enseñan hermenéutica, enseñan homilética, pero no enseñan este tipo de enseñanza. Eliseo tenía una escuela de jóvenes, de profetas, para, hermanos, llenar la tierra de Israel del Evangelio. Llegó un momento que creció tanto, le dijeron los alumnos, profeta de Dios, necesitamos ampliar este lugar, porque hemos crecido demasiado y está chiquito. Danos permiso de ir al Jordán a cortar vigas para hacer crecer este lugar. Y el profeta le dijo, vaya. Pero alguien le dijo, pero queremos que usted vaya con nosotros también. Ok, dijo el profeta, yo voy a ir. Y dice la Biblia que cuando estaban en el río cortando los árboles, a uno dice, se le fue el filo del hacha al río. Y pegó el grito, ¡ah, hijo, y era prestado! No sé, pero siempre que uno quita algo prestado, algo pasa. Por más que lo pide. Yo por eso prestado yo no. Si no es mío, no. Ahora, y me rogarle es otra cosa, pero prestado. Pastor, lleves el carro a Tijuana. No, ahora de la Tijuana no lo llevo. Tengo entectado después. Pierdo al hermano y pierde el carro el hermano también. Entonces trajeron al profeta, se le fue dijo, y era prestada. Y viene a donde el profeta, le dice al profeta, tranquilo, no problem, brother. Agarró un palo, ¿dónde se te fue? Le dijo, aquí, puso el palo y el hacha flechó. O sea que el palo, hermano, se convirtió en un imán. Le dijo, aquí está tu hacha, brother, sigue cortando algo. ¿Sabe por qué no vemos un avivamiento nosotros, hermanos, en California y en las iglesias? Porque queremos ganar almas con el cabo del hacha. Queremos sanar enfermos con el cabo del hacha. Queremos avivamientos con el cabo del hacha. Hay que ir al Jordán y recuperarla. Queremos ver iglesias en avivamiento. Y no nos hemos dado cuenta que la hacha anda con el puro cabo nada más. Y extendemos el palo y no cortamos nada, hermano. Oramos por el enfermo, más bien se muere. Oramos por matrimonio y se divorcia. Y dice el Señor, ¿cuál Samara, Señor? Samara will you. Y el Señor le dice que se te ha caído el hacha, brother. Tenés que ir al Jordán, ¿verdad?, para recuperar el hacha. Queremos tener grandes grupos de música y con el cabo del hacha no se puede. Queremos tener grandes... ¿Y cómo, brother, si con el cabo del hacha? No se puede. Mira que está sola, diga, enséñame tu hacha, brother, mira. Algunos hasta el cabo perdieron ya. Hasta el cabo perdieron. Hermano, no hay nada nuevo si hemos perdido el filo del hacha. No hay nada nuevo. Las predicaciones serán las mismas. La gente será los mismos año tras año. Los cantos que canta el grupo serán los mismos año tras año si hemos perdido el filo del hacha. Hay gente que tiene tanta lucha para congregarse. Y es que nadie puede dar lo que no tiene. Pastor, ¿y por qué este hermano Dios no lo usa? ¿Cómo pues no? Ha perdido el hacha. ¿Verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Recupera tu hacha, hermano. A mí me ha caído varias veces. Y le he pegado el grito al Señor. Señor, le digo, yo con el cabo del hacha no quiero ser padre. Necesito el hacha. Yo no quiero ser un pastor asalariado, religioso. Y he llorado días enteros. Una lucha grande. Cuando la iglesia no ora por mí, las cargas son grandes. He llorado. Digo, Señor, yo no quiero ser un pastor religioso. Estar con la misma gente año tras año hasta que Cristo venga, no. Y quiero ver almas, Señor. Quiero ver milagros. Por eso este año Dios le ha dado, volvamos al temor de Dios. Volvamos al temor de Dios. Tomemos la decisión. Tomemos la decisión de volver, de mirar cosas grandes. No hay nada nuevo si no tenemos el hacha. Todo será igual.
Si usted ha dejado de congregarse y de servir al Señor, usted está en una área muy peligrosa. Muy peligrosa. Maneras como el Espíritu Santo trabaja. Hay muchas. Cuando Samuel unge a David, pasaron todos los hermanos de David. Fuerte. Samuel dijo, este ha de ser. Y pasaron los 7 hermanos de David. Y Samuel pensó que cada uno que pasaba decía, este tiene pinta de predicador. Este tiene pinta de profeta. Este es elegante. Y ni uno de ellos era. Cuando pasan los 7, Samuel cruza los brazos y le dice a Isaí, ¿tienes algún hijo más? Sí, pero tiene uno que apesta a oveja, pero anda ya ese. No creo que sea ese. Pues llámalo, le dijo, ¿por qué? Dios no me ha dicho nada. Ellos van a traer a David. Cuando David pone el pie en la puerta de su casa, el Espíritu Santo le dijo, ese es. Ese es el que va a caminar en mi plenitud. Úngeme. Y le derramó el cuerno de aceite. Por eso en Hechos 13, vamos a ver Hechos 13, parece del 19 en adelante. Miren lo que Dios habla de David. Hechos 13, 19 en adelante, parece que es. Y habiendo hoy se destruido 13, 22 entonces. Vamos a ver 22. Parece que es la 22. Ya, quitando está hablando del rey anterior, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, dice, todo lo que yo quiera. ¿Qué va a hacer David? Todo lo que yo quiera. Mira, hermano, cuando vivimos en la plenitud del Espíritu Santo, a mí me gusta andar con el súper, que a veces me saca canas verdes. Pero Alex, donde usted lo mande, él va. Si usted le dice a alguien ahorita, vamos a Tijuana, vamos a Honduras, vamos a El Salvador, Alex no sabe decir no en eso. Y es una bendición. Andar con Alex ganando armas, ese es un gozo. Yo lo he visto. 13 jóvenes, 10 jóvenes, 15 jóvenes, jovencitas, las para. Jovencita bonita, la detiene, hermano, y la hace. Que reciban al Señor. Y los agarra con la evolución. Él está preparado en eso. Y las hace pedazos. Yo ahí lo bien. Ese es mi discípulo. Ese es mi discípulo. Entonces, qué hermoso. Vamos a ir aterrizando aquí. Porque si sigo predicando no termino. Elisa le viró mi sermón ahora. 2 horas que tengo que estar sentado ahí. Tal vez usted se pregunta, hermano, en esta noche, ¿por qué no estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué yo no vivo en esa plenitud? Porque usted es negligente. Tal vez usted se pregunte en esta noche, ¿por qué yo no puedo experimentar eso que otros hermanos experimentan? Porque usted no ora. ¿Por qué yo no puedo experimentar eso que la gente experimenta? Porque usted no lee la Biblia. Pastor, ¿por qué yo no puedo experimentar esa llenura del Espíritu Santo? Porque usted no obedece. Pastor, ¿por qué no puedo sentir yo eso maravilloso que sintieron estos hombres de Dios? ¿Por qué no lo puedo sentir? Porque es incrédulo. Porque es incrédulo. ¿Por qué no estoy lleno del Espíritu Santo? Tal vez usted se pregunte en esta noche. Porque no ha renunciado a usted mismo. Por eso no está lleno. Vamos a aterrizar así aquí con el Salmo 24, 3 y 4. ¿Por qué no hay avivamiento, pastor, en California? ¿Por qué el Señor se está tardando? Parece que el mal es el que va a triunfar. No, hermano, el mal no va a triunfar. El mal tarde que temprano se le llegará su día. ¿Por qué no hay un avivamiento? ¿Por qué a veces en la televisión vemos eso y en nuestra iglesia no podemos ver nada? Bueno, aquí hay una respuesta, si le puede ayudar o nos puede ayudar. Salmo 24, versos 3 y 4.
Mire aquí cómo nos ministra el Señor a través de este pasaje. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Hay una versión que dice, ¿quién subirá a la montaña de Jehová? ¿Quién subirá? Y ahí da la respuesta, dice, ¿y quién estará en su lugar santo? ¿Qué dice? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado, dice, su alma a cosas vanas, ni ha jurado, dice, con engaño. La iglesia primitiva, hermanos, en los hogares, los cultos eran poderosos. ¿Sabe por qué? Porque ellos confesaban su pecado. Antes de comenzar el servicio, había un momento donde la gente llegaba y confesaba su pecado, ¿verdad? Antes de comenzar, lo primero que había era un tiempo, ¿verdad?, donde uno podía confesar su pecado. Por eso el canto que cantábamos de Señor, llévame a tus atrios, dice, llévame al lugar santísimo. Porque cuando el pueblo llegaba al templo, ellos confesaban sus pecados. Y después de que confesaban sus pecados, entonces la adoración comenzaba. Y la gloria, la presencia y la unción del Espíritu Santo eran reales. Qué tremendo. Los cultos eran poderosos. No puede haber derramamiento del Espíritu Santo sin santidad. No puede haber derramamiento del Espíritu Santo si no hay pecados confesados. ¿Quién subirá a la montaña de Jehová? ¿Sabe qué representa la montaña de Jehová? La gloria, la presencia, la unción. ¿Quién subirá a la montaña de Jehová? Habrá un derramamiento del Espíritu Santo, hermano. No una emoción, un derramamiento, si verdaderamente nosotros aprendemos a agarrarnos de Cristo. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Trate seriamente con el pecado en su vida. Seriamente. No acepte glorias personales. Lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Si nadie te da un espaldazo ahí, te sirva a Dios. Nunca justifique delante del hombre. Deje que Dios sea su justicia. Padre, gracias te damos en esta noche. Precioso Jesús. Dígale al Espíritu Santo, te necesito el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que esa llenura, yo quiero que ese derramamiento que se desató en la iglesia primitiva, ese avivamiento que se desató en Azusa hace 100 años, yo quiero que se derrame hoy, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos. ¿Quiere venir al altar? Pedirle al Señor en esta noche que el Espíritu Santo sea real en su vida. Venga al altar. Que podamos decirle, Señor, dependemos de ti solamente. Dependemos de ti. Permítenos vivir cada día bajo tu poder. Que podamos adorarte cada día. Padre mío, tu palabra se ha predicado, Señor. Y qué lindo oír tu palabra, Padre, porque tú nos corriges. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cántanos, amamos tu presencia. Mientras el pueblo pasa y adora. Suavecito, suavecito, suavecito. Aleluya. Gracias, Jesús. Precioso Jesús. Qué linda es tu palabra, Padre.
Decía el salmista, mi alma tiene sed. Mi alma está vacía, Señor, tiene sed, quiere llenarse. Mi alma quiere entrar a sumergirse en ese río de tu gloria. El mundo no me ha podido llenar, Señor. Mi alma está vacía, decía el salmista, pero no ha perdido el hambre por Dios. Mi alma está vacía, Señor, pero